La primera señal de que el martes iba a ser un día particularmente molesto llegó cuando la flota de invasión del comandante Vexor abandonó el hiperespacio directamente sobre la atmósfera de la Tierra. Ahora bien, si piensas que esto suena como el comienzo de cada película de ciencia ficción terrible jamás realizada, felicitaciones. Tienes células cerebrales funcionales. Desafortunadamente, el comandante Vexor no lo hizo. El crucero de batalla Ceprian, de inevitable fatalidad, flotaba en órbita como un gigantesco dedo medio metálico apuntando a la humanidad. Su casco brillaba con ese tipo de pulido de espejo que gritaba: «Gasté demasiado tiempo y dinero en esta cosa». Dentro del puente de mando, Bester estaba con sus 6 brazos cruzados. Todos. Lo cual, francamente, en ese momento solo estaba presumiendo. «Contemplen la patética canica azul conocida como Tierra», anunció a su tripulación, que intentaba desesperadamente parecer impresionada a pesar de haber escuchado ese mismo discurso 17 veces durante el viaje. «Estos humanos primitivos se rendirán ante nuestra tecnología superior y brillantez táctica». Su segundo al mando, el subcomandante Klektar, asintió con entusiasmo mientras se preguntaba en secreto si era demasiado tarde para transferirse al departamento de contabilidad. Al menos los números tenían sentido, a diferencia de lo que se suponía que era. Mientras tanto, en la Tierra, los distintos líderes mundiales hacían lo que mejor sabían hacer en una crisis, que era sembrar el pánico en 17 idiomas diferentes simultáneamente. Se convocaron reuniones de emergencia, se levantaron teléfonos rojos. En algún lugar de Washington, una persona muy importante probablemente estaba comiendo donas estresada mientras miraba las pantallas de radar. Pero en una pequeña cocina suburbana de Ohio, estaba sucediendo algo mucho más significativo. La abuela Betty Morrison, de 74 años y armada con nada más peligroso que una cuchara de madera y una actitud que podría detener a un rinoceronte que la atacaba, estaba tratando de hornear galletas con chispas de chocolate. Las mismas galletas con chispas de chocolate que había estado haciendo todos los martes durante los últimos 52 años. Muchas gracias. Benny había sobrevivido a la Guerra Fría, a la música disco y a 3 intentos diferentes de su familia para convencerla de que se comprara un teléfono inteligente. Ella no estaba dispuesta a dejarse intimidar por unos llamativos matones espaciales que claramente no tenían nada mejor que hacer que meterse con un planeta perfectamente inocente. El temporizador del horno estaba a punto de sonar cuando el sistema de transmisión de emergencia interrumpió su programa de cocina favorito. En lugar de aprender sobre técnicas adecuadas para hacer ganache, ahora estaba mirando a un presentador de noticias muy sudoroso que parecía preferir estar en cualquier otro lugar del universo. «Damas y caballeros», dijo el presentador con la voz ligeramente quebrada. «Acabamos de recibir la confirmación de que una flota alienígena se ha posicionado en la órbita de la Tierra. Las autoridades gubernamentales piden a todos que mantengan la calma mientras evalúan la situación». Betty miró su horno, luego la televisión y luego volvió a mirar su horno. Las galletas se iban a quemar si no las sacaba pronto, y estaría si algún turista espacial arruinara su agenda de repostería del martes. Ella se acercó y apagó el horno. «Bueno», le dijo a su gato, el señor Bigotes, quien no estaba para nada impresionado por toda la situación. «Supongo que primero tendremos que lidiar con esta tontería». Afuera, la flota separana se preparaba para lo que suponían que sería una conquista rápida y fácil. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser derrotar a una especie que todavía utiliza combustibles fósiles y discute si la piña debe estar en la pizza? Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El comandante Bester decidió que era hora de hacer su gran entrada. Había practicado este momento frente al espejo del baño durante semanas, perfeccionando lo que él llamaba su intimidante voz de señor. Lo que no había practicado era tratar con humanos, quienes tenían la molesta costumbre de no seguir el guión. «Atención, seres primitivos de la Tierra». Su voz resonó en todos los televisores, radios y teléfonos inteligentes del planeta. «Soy el comandante Vestor del Imperio Ceprian. Vuestro planeta está ahora bajo nuestro dominio.
Ríndete inmediatamente o enfrenta las consecuencias de nuestro armamento avanzado. Los líderes mundiales se apresuraron a responder. El presidente estaba en un búnker en algún lugar, probablemente redactando una carta muy dura. La ONU estaba convocando una sesión de emergencia que definitivamente resolvería todo, como siempre lo hacía. Los generales militares hacían cosas militares con mapas y punteros. Pero en su cocina de Ohio, la abuela Betty estaba lidiando con un problema más urgente. La transmisión extraterrestre había interrumpido su radio justo cuando estaba escuchando su programa de entrevistas favorito. Y, francamente, ella no estaba dispuesta a aceptarlo. «Oh, por Dios», murmuró, dándose un golpe al ver su antigua radio. ¿No puede una mujer escuchar sus programas en paz? La radio volvió a la vida y de repente, pudo escuchar claramente la voz del comandante Bestor. Lo más importante, y completamente por accidente, es que su voz ahora le estaba siendo transmitida directamente a él. «Escucha, langosta espacial gigante», dijo Betty, sin darse cuenta de que sus palabras estaban siendo transmitidas directamente a la flota alienígena. «No sé quién te crees, pero algunos tenemos cosas que hacer y programas que ver. Toma tu armamento avanzado y mételo donde no da el sol, que en tu caso probablemente sea la mayor parte de tu cuerpo». Hubo un momento de silencio atónito en toda la galaxia. El comandante Vexor parpadeó con sus 4 ojos, lo cual fue todo un espectáculo. Su tripulación se miró entre sí con el tipo de confusión generalmente reservada para los formularios de impuestos y las instrucciones de montaje. ¿Acaba de insultar a nuestro comandante? El subcomandante Clicar susurró. Mientras tanto, el nieto de Betty, Tommy, que estaba de visita durante el día y había estado en el sótano intentando arreglar su vieja computadora, subió corriendo las escaleras con su computadora portátil. El especialista en informática de 25 años de alguna manera había logrado rastrear la señal alienígena y, siendo del tipo servicial, había conectado accidentalmente la radio de su abuela a lo que era esencialmente una red de comunicación galáctica. «Abuela, creo que estás hablando con los extraterrestres», dijo mientras miraba la pantalla con asombro. «Por supuesto que sí, cariño», respondió Betty mientras seguía jugando con el dial de la radio. «Y están siendo muy groseros al respecto». Tommy, dándose cuenta del potencial de esta situación, rápidamente comenzó a grabar todo. En cuestión de minutos, subió la respuesta de Betty a todas las plataformas de redes sociales conocidas por la humanidad. El video se volvió viral más rápido que un estornudo en un preescolar. La abuela Betty regaña a Ali y los invasores se convirtieron en el tema de mayor tendencia en todo el mundo. Se crearon memes, se imprimieron camisetas, probablemente alguien inició un baile en TikTok al respecto. De vuelta en la nave de mando, Bester estaba experimentando lo que solo podía describirse como un mal funcionamiento total del sistema. En todos sus años de conquistas, nadie lo había llamado nunca una langosta espacial de gran tamaño. Le habían llamado de muchas maneras, la mayoría de ellas impublicables, pero nunca eso. «Señor», informó nervioso su oficial de comunicaciones. «Todo el planeta parece reírse de nosotros». ¿Reír? La voz de Bestor se quebró como la de un adolescente que invita a alguien al baile de graduación. «Sí, señor. Están compartiendo algo llamado memes sobre nuestra invasión. No entiendo qué significan, pero hay uno con tu cara que dice, cuando intentas conquistar la Tierra, pero la abuela te regaña». Betty, mientras tanto, apenas estaba empezando. Tommy había conseguido una mejor conexión y ahora estaba transmitiendo en vivo tanto a la Tierra como a la flota alienígena. «Y otra cosa», continuó, entusiasmándose con el tema. «¿Qué clase de fuerza de invasión con tanto respeto aparece un martes? ¿Es que no tienen trabajo? Tengo una reunión del club de bridge a las 3 y no llegaré tarde porque unos extraterrestres desempleados decidieron hacer un berrinche en el espacio». La tripulación sapiriana empezaba a cuestionar sus decisiones de vida. Así no era como se suponía que debía funcionar la conquista. Mientras el resto del mundo entraba en pánico o compartía memes,
La abuela Betty hacía lo que mejor sabía hacer: ponerse manos a la obra. Había criado a 4 hijos, sobrevivido a 3 maridos y una vez convenció a un vendedor ambulante de que le comprara su vieja aspiradora en lugar de venderle una nueva. Sabía cómo tratar con la gente difícil, incluso si eran de otro planeta. Tommy, dijo, acomodándose en su sillón favorito con una taza de té. Busca todo lo que puedas sobre estos efianos. Si voy a tratar con ellos, necesito saber con qué trabajo. Tommy, que aún estaba en shock porque su abuela acababa de convertirse en la portavoz no oficial de la humanidad, empezó a escribir como un loco. En cuestión de minutos, había hackeado la red de comunicación alienígena, lo cual fue sorprendentemente fácil porque, al parecer, los ceprianos usaban la misma contraseña para todo. Conquistar es divertido. 123. De acuerdo, abuela, dijo Tommy, revisando los archivos alienígenas. Según sus propios registros, los ceprianos eran en realidad contables del Servicio de Impuestos Galácticos hasta hace unos 5 años. Betty arqueó una ceja. ¿Contables? Sí, aparentemente los despidieron durante los recortes presupuestarios y decidieron convertirse en conquistadores profesionales. Su líder, este hombre Vector, solía especializarse en auditorías fiscales. Auditorías fiscales, repitió Betty, con una sonrisa peligrosa extendiéndose en su rostro. Bueno, eso explica todo lo que ella entendió. Ahora bien, estos no eran guerreros curtidos en la batalla. Eran burócratas frustrados con delirios de grandeza. Probablemente eran del tipo que realmente leían los términos y condiciones antes de hacer clic en aceptar. Esto iba a ser más fácil de lo que pensaba. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y entró el general Marcus Stone, seguido por lo que parecía ser la mitad del Pentágono. El general era un oficial militar condecorado que parecía salido de un cartel de reclutamiento, con mandíbula cuadrada y expresión seria. Señora, dijo un poco sin aliento. Soy el general Stone. Necesitamos hablar. Betty ni siquiera levantó la vista de su té. Limpiate los pies, jovencito. Acabo de pasar la aspiradora. El general parpadeó, claramente no preparado para esta respuesta. Señora, usted ha hecho contacto con los invasores extraterrestres. Esto es una cuestión de seguridad nacional. ¿Seguridad nacional? Betty finalmente lo miró. Su expresión era la misma que había usado cuando sus hijos intentaron convencerla de que habían hecho su tarea. Cariño, he tenido que lidiar con vendedores insistentes durante 74 años. Estos contadores espaciales no me dan miedo. ¿Contadores espaciales? Uno de los funcionarios del Pentágono le susurró a otro. Tommy levantó su computadora portátil. Ella tiene razón. Mire su organigrama. Todavía utilizan el sistema de doble pulgada para la contabilidad de gestión de su flota. Betty se puso de pie y caminó hacia la ventana de su cocina, donde pudo ver las camionetas de noticias reuniéndose afuera. General Stone, déjame explicarte algo. Estos extraterrestres no son guerreros. Son directivos intermedios que están atravesando una crisis de la mediana edad. Quieren conquistar la Tierra porque se verá bien en sus evaluaciones de desempeño. Ella se giró y miró hacia la sala llena de personal militar. He tenido que lidiar con este tipo de personas toda mi vida. El DMV, el IRS, las compañías de seguros, lo que sea. Todos tienen una cosa en común. Están absolutamente aterrorizados por el papeleo que no tiene sentido. El general Stone parecía escéptico. Está sugiriendo que derrotemos una invasión extraterrestre con papeleo. No es cualquier papeleo, dijo Betty con un brillo travieso en sus ojos. Estoy hablando del tipo de pesadilla burocrática que haría llorar a un hombre adulto. Formularios de seguro de salud, documentos fiscales, solicitudes de permisos, reclamos de garantía, etc. Tommy estaba tomando notas frenéticamente. Abuela, eso es realmente brillante. Si son verdaderos contadores, probablemente tengan una necesidad obsesiva de entender y archivar todo adecuadamente. Exactamente.
Betty asintió. Y si hay algo en lo que los humanos destacamos es en crear documentación tan confusa que ni siquiera nosotros la entendemos la mitad del tiempo. El general Stone estaba empezando a ver la lógica, incluso si cada fibra de su entrenamiento militar gritaba que esto era una locura. Entonces, ¿su plan es confundirlos para que se rindan? Betty sonrió, el tipo de sonrisa que una vez convenció al alcalde de dejarla organizar el desfile del 4 de julio de la ciudad, a pesar del hecho de que sus últimos 3 intentos habían terminado en desastres menores. General, dijo, voy a burocratizarlos hasta someterlos, y voy a necesitar que todas las oficinas gubernamentales del país me ayuden a hacerlo. Afuera, el comandante Bestor todavía intentaba procesar lo que acababa de suceder con su invasión perfectamente planeada. Esto definitivamente no fue cubierto en la conquista para tontos. En 6 horas, la abuela Betty había transformado su cocina suburbana en lo que solo podría describirse como una sala de guerra burocrática. Su mesa del comedor estaba cubierta de computadoras portátiles, impresoras y pilas de formularios que harían llorar incluso al empleado gubernamental más experimentado. De alguna manera, Tommy había conectado su antigua máquina de fax a la red de comunicación extraterrestre porque aparentemente ni siquiera las civilizaciones espaciales habían descubierto cómo escapar del horror que era la tecnología del fax. Muy bien, gente, anunció Betty a la sala llena de funcionarios del gobierno, personal militar y un cartero muy confundido que había quedado atrapado en el caos. Es hora de mostrarles a estos extraterrestres cómo es realmente la ineficiencia humana. El general Stone estaba de pie junto a ella, todavía con aspecto de no poder creer que su carrera hubiera llegado a ese punto. Señora, nos hemos puesto en contacto con todas las oficinas gubernamentales del país. El IRS está a la espera. El DMV ha preparado sus formularios más confusos, y de alguna manera, el Departamento de Agricultura se ha ofrecido a ayudar. Excelente, dijo Betty, haciendo crujir los nudillos como un pianista preparándose para el Carnegie Hall. Tommy, ¿estamos conectados a su sistema informático principal? Sí, abuela. Tengo acceso directo a su red de gestión de flotas. Por cierto, siguen usando la misma contraseña. Betty meneó la cabeza. Honestamente, uno pensaría que los conquistadores profesionales tendrían mejor seguridad cibernética. Ahora, comencemos con algo simple. Envíeles un formulario de reclamación de seguro médico estándar. El primer documento se materializó en la pantalla personal del comandante Bestor justo cuando intentaba reorganizar su línea de tiempo de invasión. En realidad, era un formulario simple, de solo 47 páginas que solicitaban información básica como su médico de atención primaria, farmacia preferida y si alguna vez había recibido tratamiento por alguna de las 312 condiciones médicas enumeradas en la sección C, subsección 4.2. ¿Qué es esto? Bester murmuró mientras se desplazaba página tras página de casillas de verificación y exenciones de responsabilidad. Parece ser algún tipo de documentación médica, señor, respondió su oficial de comunicaciones, igualmente desconcertado. Pero no entiendo por qué quieren saber si alguna vez ha sufrido alergias estacionales o hipo crónico. Mientras tanto, en la Tierra, Betty apenas estaba calentando motores. Envíenles un formulario de impuestos. No el simple, el que hace llorar a los contables. El formulario 1040, completo con todos los anexos, enmiendas y requisitos de documentación de apoyo, impactó a la flota alienígena como un tsunami de confusión. Bestor, como exauditor fiscal, no pudo evitar intentar comprenderlo. Grave error. Por las 7 lunas de Sepr, jadeó, mirando el anexo K1. ¿Qué es una pérdida de actividad pasiva? ¿Y por qué necesito calcularla de 17 maneras diferentes? Su tripulación estaba reunida alrededor de varias pantallas, todos tratando de entender la documentación humana. El subcomandante Clicar tenía dificultades con un formulario del DMV que solicitaba la matrícula de su vehículo, lo cual era problemático, ya que las naves espaciales aparentemente no contaban como vehículos según la sección. 12B, señor,
informó su oficial táctico. Nos han enviado una solicitud de permiso de construcción. Solicita planos arquitectónicos, estudios de impacto ambiental y la aprobación de una asociación de propietarios. Betty, que monitoreaba las reacciones alienígenas a través de la conexión pirateada de Tommy, estaba encantada. Están picando el anzuelo. Envíales los formularios de ayuda financiera para la universidad. El formulario FAFSA era la obra maestra de Betty. Requería información sobre ingresos, bienes, tamaño de la familia y la superficie habitable del solicitante. Para los seres que vivían en naves espaciales, esto era particularmente difícil. ¿Cómo calculo mi contribución familiar esperada si mi familia vive en 17 planetas diferentes?, se lamentó Bester, tirando de su antena con frustración. Pero Betty no había terminado. Había pasado décadas lidiando con la burocracia y sabía exactamente qué formularios causarían el mayor daño psicológico. Tommy, envíales una reclamación de seguro por una condición preexistente. ¿Los formularios de qué compañía de seguros? ¿Abuela? Conócelos. La flota alienígena fue repentinamente bombardeada con formularios de todas las principales aseguradoras de Estados Unidos. Cada uno solicitaron información ligeramente distinta, usaron terminología distinta y exigieron documentación de respaldo distinta. Los Ceprians, como contadores, se sintieron obligados a completar todos los formularios correctamente. Señor, informó su oficial médico, llevo 3 horas trabajando en esta solicitud de autorización previa y todavía no entiendo por qué necesitan saber el apellido de soltera de la madre de mi médico de cabecera. Y este formulario de explicación de beneficios, añadió otro miembro de la tripulación, sigue haciendo referencia a procedimientos de los que nunca he oído hablar. ¿Qué es una revisión rutinaria y por qué cuesta más que todo nuestro presupuesto de invasión? El general Stone observaba las comunicaciones de la flota alienígena con creciente asombro. Señora, toda su estructura de mando está paralizada. Se pasan el tiempo intentando averiguar qué es un deducible. Bien, dijo Betty, sirviéndose otra taza de té. Ahora, Tommy, para el Copra, envíales una solicitud de hipoteca. La solicitud de hipoteca de 30 páginas, con todos los requisitos de comprobante de ingresos, historial laboral e informes crediticios, fue la gota que colmó el vaso. El comandante Bestor miró fijamente el formulario, que le pedía su historial laboral de 7 años atrás, incluyendo la información de contacto de su supervisor. Mi anterior supervisor se esfumó en una supernova, murmuró para sí mismo. ¿Cómo se supone que voy a proporcionar información de contacto para eso? Mientras tanto, el resto de su tripulación se ahogaba en un mar de papeleo. Algunos trataban de entender qué significaba una estimación de buena fe. Otros tenían dificultades con el concepto de puntos y costos de cierre. Y un alma desafortunada estaba teniendo un colapso total por la diferencia entre una hipoteca de tasa fija y una de tasa ajustable. Señor, el subcomandante Clicar dijo semanalmente, creo que necesito acostarme. Esta verdad en la divulgación de préstamos me ha causado migraña. Betty observó cómo se desarrollaba el caos con la satisfacción de alguien que finalmente había encontrado un uso digno para el sistema de salud estadounidense. Señores, anunció a la sala, creo que estamos listos para la fase 2. En la nave insignia alienígena, el comandante Bester estaba descubriendo que conquistar planetas era mucho más fácil que entender porque los humanos necesitaban proporcionar 3 años de extractos bancarios para comprar una casa. Betty observó el campo de batalla de su cocina con la tranquila satisfacción de un general que acaba de ejecutar una maniobra de flanqueo perfecta. La flota alienígena, según el equipo de monitoreo de Tommy, había estado completamente paralizada durante las últimas 4 horas. Sus comunicaciones estaban llenas de intentos cada vez más desesperados por comprender la burocracia humana. Fase 2, Tommy, anunció, ajustándose las gafas de lectura. Es hora de desplegar el arma definitiva. ¿Cuál es el arma definitiva, abuela?
Betty sonrió con esa expresión de genio malvado que habría hecho que los supervillanos de todo el mundo tomaran nota. Acuerdos de términos y condiciones, cariño. Todos. La primera oleada golpeó la flota alienígena como una avalancha digital. Términos y condiciones de iTunes, acuerdos de licencia de software, políticas de privacidad de redes sociales y el particularmente devastador acuerdo de licencia de usuario final para un popular software de edición de video que, de alguna manera, era más largo que la mayoría de las novelas. El comandante Vestor, que había estado avanzando con su solicitud de hipoteca, de repente se encontró con la pantalla inundada de documentos legales. Solo el acuerdo de iTunes constaba de 32 páginas de denso texto legal que explicaba lo que los usuarios podían y no podían hacer con sus compras de música. ¿Qué significa que no se puede usar el software para ningún propósito ilegal?, preguntó a su tripulación, que miraba horrorizada sus pantallas. ¿Existen propósitos legales para la música? Conquistar planetas mientras se escucha música de la Tierra es una violación de la sección 12C. El subcomandante Clicar había cometido el error de intentar leer la política de privacidad de Facebook. Señor, según este documento, tienen derecho a usar mis datos para mejorar la experiencia del usuario y la publicidad dirigida. Pero no entiendo qué son las cookies ni por qué quieren rastrear mis hábitos de navegación. Ni siquiera navego. Yo. Conquistar. La situación se deterioró rápidamente cuando Betty desató su arma secreta. Los acuerdos de licencia de usuario final para juegos móviles gratuitos. Estos documentos eran particularmente insidiosos porque fueron escritos por abogados que aparentemente creían que cuanto más confuso era un documento, más legal se volvía. Tommy, envíales el acuerdo del juego con dulces y combinaciones. Betty les indicó el de 47 páginas que, de alguna manera, otorga a la compañía los derechos sobre tu primogénito. El acuerdo del juego móvil llevó a la tripulación alienígena al límite. Contenía cláusulas sobre compras dentro de la aplicación, recopilación de datos, notificaciones push y algo llamado métricas de gamificación que tenía aún menos sentido que los documentos de la hipoteca. Junto al vacío eterno, Vestor gritó, leyendo la sección 15.7 del acuerdo. ¿Por qué un juego de unir formas de colores necesita acceder a mis datos de ubicación, lista de contactos y permiso para enviarme mensajes promocionales? Su oficial táctico estaba hiperventilando con una notificación de actualización de software. Señor, dice que debo aceptar los nuevos términos para seguir usando el programa, pero los nuevos términos hacen referencia a los antiguos, que a su vez hacen referencia a otro conjunto de términos que no encuentro en ninguna parte. Es como recursión burocrática. Betty, monitoreando la angustia alienígena a través del equipo de Tommy, decidió que era hora de dar el golpe de gracia. Enviarles las condiciones de servicio del sitio web de atención médica, esa que de alguna manera logra ser legalmente vinculante y completamente incomprensible a la vez. El acuerdo del sitio web de atención médica era una obra maestra de confusión burocrática. Contiene secciones sobre el cumplimiento de la IPAA, la protección de datos, las responsabilidades del usuario y las limitaciones de responsabilidad que habrían hecho llorar de frustración a los filósofos antiguos. El comandante Vestor, leyendo las condiciones de atención médica, comenzó a experimentar lo que solo podría describirse como un colapso mental total. Dice que soy responsable de mantener la confidencialidad de la información de mi cuenta, pero también que no son responsables si alguien más accede a mi cuenta. ¿Cómo puedo ser responsable de algo de lo que ellos no son responsables? Y esta sección, añadió su oficial de comunicaciones, señalando su pantalla con un apéndice tembloroso, dice que al usar el sitio web, acepto resolver todas las disputas mediante arbitraje vinculante, pero no sé qué es el arbitraje y no estoy seguro de querer estar sujeto a él. La gota que colmó el vaso. Llegó cuando Betty desplegó su arma burocrática definitiva, los términos y condiciones completos de un popular servicio de almacenamiento en la nube, incluyendo todas las enmiendas, adendas y actualizaciones de la política de privacidad de los últimos 5 años. Señor, el subcomandante Clark informó, con una voz apenas superior a un susurro,
Este documento se actualiza mientras lo leo. La sección 12 cambió 3 veces en el último minuto. No creo que sea posible aceptar términos que cambian constantemente. El comandante Vestor miró fijamente su pantalla, donde las notificaciones aparecían más rápido de lo que podía leerlas. Acepte los términos actualizados para continuar. La política de privacidad se ha modificado. Las preferencias de cookies se han restablecido. Las nuevas funciones requieren permisos adicionales. Fue entonces cuando estalló. «Retírese», gritó, su voz resonando por el puente de mando. «Retírese de este planeta maldito». «Señor». Su tripulación lo miró confundida. Dije retirada. Estos humanos son monstruos. Han creado una pesadilla burocrática tan compleja que desafía las leyes de la física. Ningún planeta merece este tipo de tortura mental. La flota alienígena comenzó a encender sus motores, desesperada por escapar de la interminable cascada de términos y condiciones. En toda la nave, los miembros de la tripulación tenían crisis existenciales por las políticas de cookies y los acuerdos de intercambio de datos. Pero señor, el subcomandante Clicar protestaba semanalmente. ¿Qué pasa con la conquista? ¿Qué pasa con nuestra reputación como conquistadores profesionales? Vestor intentaba frenéticamente cerrar las ventanas emergentes que seguía multiplicándose en su pantalla. Una reputación. Una reputación. Prefiero volver a auditar declaraciones de impuestos que pasar un minuto más intentando entender por qué una aplicación de linterna necesita permiso para acceder a mi cámara, micrófono y contactos. De vuelta en la Tierra, Betty observó la retirada de la flota alienígena con la misma satisfacción que sintió cuando por fin consiguió que la compañía de cable le arreglara la conexión a Internet después de 6 meses de llamadas. «Tommy», dijo, sirviéndose una taza de té de la victoria. «Creo que nuestro trabajo aquí ha terminado». El general Stone, que había guardado silencio durante toda la operación, finalmente habló. «Señora, esa fue la demostración más aterradora de guerra burocrática que he presenciado en mi vida. Recuérdame que nunca te ponga de mal humor». Betty se rió entre dientes. «Ay, cariño, esta ni siquiera era mi forma final. Ni siquiera usé el contrato de arrendamiento del apartamento con el anexo de la política de mascotas». En la nave insignia alienígena, el comandante Vester emitía su última transmisión a la Tierra. «Habitantes de la Tierra, por la presente retiramos nuestra invasión. Su planeta está clasificado oficialmente como territorio demasiado complejo administrativamente para conquistarlo. Regresamos a casa, a nuestros sencillos formularios de impuestos y procedimientos de auditoría. Y con eso, la flota de invasión Cepirana desapareció en el hiperespacio, dejando solo un leve rastro de radiación cósmica y el trauma persistente de intentar comprender la burocracia estadounidense. 3 meses después de lo que los historiadores llamarían la gran victoria del papeleo, la Tierra se había convertido en el planeta más famoso de la galaxia. Y no por las razones que nadie esperaba. Betty Morrison, antes conocida como una simple abuela suburbana, ahora ostentaba el título oficial de la primera embajadora intergaláctica de la confusión de la Tierra, un cargo que incluía una pensión sorprendentemente generosa y la mejor cobertura médica que jamás había tenido. La transformación de su cocina había sido gradual pero espectacular. Donde antes estaba su vieja radio, ahora había un sofisticado sistema de comunicaciones que podía alcanzar 17 estrellas diferentes. Sistemas. Su refrigerador estaba lleno de notas de agradecimiento de varias civilizaciones alienígenas. Justo al lado de su lista de la compra y una foto de sus nietos. El espacio entre el microondas y la cafetera albergaba un traductor que podía convertir la jerga burocrática a más de 2000 idiomas galácticos. «Abuela», dijo Tommy, levantando la vista de su portátil, donde gestionaba el nuevo negocio de consultoría interestelar de la Tierra. «Tenemos otro cliente. Los andromedanos quieren contratarnos para crear un sistema de licencias para su nueva autopista espacial». Betty, que monitoreaba simultáneamente 3 comunicaciones alienígenas diferentes mientras sus galletas se horneaban, apenas levantó la vista de su proyecto actual.
Díganles nuestra tarifa estándar. El paquete burocrático completo incluye solicitudes de permisos, estudios de impacto ambiental y un proceso de resolución de quejas que tarda un mínimo de 6 meses en completarse. A nadie se le escapó la ironía de que la Tierra, una vez amenazada de conquista, se hubiera convertido en la principal fuente de caos administrativo de la galaxia. Resultó que otras especies alienígenas estaban cansadas de ser conquistadas por civilizaciones excesivamente organizadas y habían empezado a contratar a humanos como consultores para crear el tipo de burocracia. Pesadillas que harían pensarlo 2 veces incluso a los invasores más decididos. El general Stone, quien había sido ascendido a jefe de estrategia de defensa intergaláctica, entró en la cocina de Betty con una pila de informes que habrían hecho llorar a un pequeño bosque. Señora, tengo actualizaciones de nuestros equipos de campo. Los regellanos han implementado con éxito nuestro sistema DMV, y aparentemente ya ha desalentado 3 intentos de invasión. Excelente, dijo Betty, sacando su última hornada de galletas con chispas de chocolate del horno. ¿Y los centuranos? Hemos adoptado nuestro modelo de seguro médico. La semana pasada, una especie guerrera llamada Kraoids intentó invadir su sistema, pero se confundieron tanto tratando de entender el concepto de copagos y deducibles que se dieron por vencidos y se fueron a casa. Betty asintió con aprobación. Y la implementación del sistema tributario en Taeti. Tommy sonrió desde su estación de trabajo. Éxito total. No han tenido ningún intento de invasión desde que introdujimos el concepto de pagos estimados trimestrales y procedimientos de auditoría. Aparentemente, la mera existencia del formulario 1099 MISC es suficiente para aterrorizar a la mayoría de las civilizaciones agresivas. El sistema de comunicación de la cocina cobró vida de repente con una transmisión entrante. Una imagen holográfica de un extraterrestre de aspecto nervioso y con demasiados tentáculos apareció sobre la mesa de la cocina de Betty. Saludos, embajador Morrison, dijo el extraterrestre, y su traductor de voz lo hizo parecer un vendedor ambulante muy educado. Soy el canciller Blacktemp de la Confederación Vegana. Tenemos un pequeño problema. Betty se secó las manos en el delantal y se acercó al holograma. ¿Qué clase de problema, señor canciller? Bueno, hemos estado intentando negociar un tratado de paz con la República BattleJ durante los últimos 50 años, pero seguimos empantanándonos en los detalles. Nos preguntábamos si usted podría ayudarnos a crear un documento tan complicado que ambas partes simplemente se den por vencidas y acuerden dejarse en paz. Oh, eso es fácil, dijo Betty, sus ojos iluminándose con el tipo de entusiasmo que la mayoría de la gente reserva para ganar la lotería. Comenzaremos con un acuerdo de paz intergaláctico básico, luego agregaremos subsecciones para acuerdos comerciales, disputas territoriales y políticas de extradición. Tommy, saca la plantilla de muestra del Tratado Interestelar. ¿El de las cláusulas de protección del medio ambiente? Tommy les preguntó a todos. Protección del medio ambiente, programas de intercambio cultural, políticas de inmigración y no olvidemos la sección sobre gestión de la desviación espacial. Y asegúrese de incluir una cláusula sobre las formas aceptables de identificación para viajes interdimensionales. Los tentáculos temporales del canciller Blick se movieron con lo que podría haber sido excitación. Esto suena perfecto. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en completarse? Betty sonrió. El tipo de sonrisa que una vez convenció a su compañía de seguros a cubrir un procedimiento que inicialmente habían negado. Deberíamos tener el primer borrador listo en unos 6 meses. La versión final, incluyendo todas las modificaciones y adiciones, debería estar lista en unos 3 años, quizá 4 si añadimos la sección sobre monedas aceptables para el comercio intergaláctico. ¡Maravilloso!, exclamó el canciller. Transferiré el pago inmediatamente, a la misma tarifa que los andromedanos, más el cargo por complejidad, señor, dijo Betty con naturalidad. Los tratados de paz son más complicados que las licencias de circulación. También tendremos que cobrar un extra por la sección sobre procedimientos de resolución de disputas. Después de que el canciller firmó,
El general Stone meneó la cabeza con asombro. Señora, hace 6 meses usted estaba horneando galletas y quejándose de que los extraterrestres interrumpían sus programas de radio. Ahora estás dirigiendo el negocio de consultoría burocrática más exitoso de la galaxia. Betty se encogió de hombros mientras miraba su siguiente lote de galletas. El universo necesitaba que alguien le enseñara sobre la administración adecuada. Y, francamente, los humanos somos los mejores a la hora de hacer que las cosas simples sean innecesariamente complicadas. Es prácticamente nuestro superpoder. Tommy levantó la vista de su computadora portátil donde estaba rastreando sus diversos contratos interestelares. Abuela, tenemos 47 acuerdos de consultoría activos, 12 solicitudes pendientes y la Comisión de Comercio Galáctica quiere contratarnos para rediseñar todo su marco regulatorio. Diles que nos pondremos en contacto con ellos el próximo mes, dijo Betty, recostándose en su sillón favorito con su té. Estaré ocupado la semana que viene. La señora Henderson vendrá a jugar al bridge y le prometo ayudarla con su propio negocio de consultoría extraterrestre. Al parecer, los centuranos de Próxima quieren contratarla para crear un sistema de seguridad social. El sistema de comunicación de la cocina volvió a sonar, esta vez con una señal muy familiar. El rostro del comandante Vester apareció en el holograma, luciendo considerablemente más humilde que durante su última visita a la Tierra. Embajador Morrison, dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Tenemos una pequeña petición. Oh, hola, comandante, dijo Betty amablemente, como si estuviera saludando a un viejo amigo. ¿Cómo se está adaptando a la vida civil? Bueno, en realidad es por eso que llamo. Hemos estado tratando de establecer una comunidad de jubilados en Sepr Prime, pero estamos teniendo problemas con las solicitudes de permisos. El gobierno local quiere que llenemos formularios casi tan complicados como los que nos enviaron durante la invasión. Betty se rió entre dientes. ¿Y quieres que te ayude a navegar tu propia burocracia? Si no es mucha molestia, dijo Vestor esperanzado. Estamos dispuestos a pagar su tarifa de consultoría estándar. Más la ironía, señor, añadió Betty. Más la ironía del cargo de búsqueda, aceptó rápidamente. Mientras Betty comenzó a explicarle las complejidades de las regulaciones de las comunidades de jubilados a su antiguo némesis. El temporizador del horno se apagó. Se disculpó de la conversación, sacó otro lote perfecto de galletas con chispas de chocolate y reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus tardes de martes. Afuera, las camionetas de noticias hacía tiempo que se habían ido, pero su patio delantero aún contenía un pequeño monumento erigido por los agradecidos ciudadanos de la Tierra. La placa decía, en honor a Betty Morrison, quien salvó a la humanidad al demostrar que la pluma es más poderosa que la espada, especialmente cuando se utiliza para completar formularios realmente confusos. El señor Whiskes, que había observado toda la crisis intergaláctica desde su lugar favorito en el alféizar de la ventana, bostezó y volvió a dormirse. Después de todo, había visto a su humano lidiar con cosas peores que invasiones extraterrestres, como aquella vez que la compañía de cable intentó cambiar su plan de servicio sin la debida notificación. Betty miró las estrellas por la ventana de su cocina, sabiendo que en algún lugar, civilizaciones extraterrestres estaban descubriendo la alegría de preparar impuestos, la maravilla de los reclamos de seguros y el horror existencial de tratar de entender los acuerdos hipotecarios. Era, reflexionó, una galaxia mejor gracias a ello. El temporizador del horno volvió a sonar y Betty sonrió. Es hora de otra tanda de galletas. Después de todo, gestionar un imperio burocrático intergaláctico era un trabajo que exigía mucho trabajo, y ella tenía una reputación que mantener. Algunas cosas afortunadamente nunca pasan.